Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Dios es luz. La luz representa la santidad, representa la sabiduría y representa la verdad y la transparencia. En 1 de Juan capítulo 1 leemos los versículos del 5 al 10, donde el apóstol declara: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, Dios es luz. En otra parte de la Biblia se le llama a Dios como el sol de justicia y por tanto en Él no hay tinieblas. Recordemos que las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado. Por tanto, Dios es la sabiduría misma y no puede tener relación con el pecado. Por este motivo, para poder relacionarnos con Él, debemos alejarnos del pecado. Si pensamos que podemos vivir en pecado y tener una buena relación con Dios, estamos mintiendo, y lo más grave, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, porque no andamos en la verdad, no andamos en obediencia a Cristo, en obediencia a su palabra. Jesús declaró de sí mismo: yo soy la verdad. Es un grave error confundir la libertad para pecar, a esto se le llama libertinaje, con haber sido liberados de la esclavitud del pecado por medio de la expiación de Jesucristo en la cruz. Voy a explicar lo que significa expiación. Expiación significa borrar las culpas, hacerlas desaparecer, ser purificado de ellas por medio de algún sacrificio. Esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros, enfrentar y cargar con nuestros pecados, para que aceptando su sacrificio y reconociéndolo como Señor y Salvador, pudiéramos tener conciencia de la importancia del pecado y sus consecuencias, y que la barrera que se interponía entre Dios y nosotros, ese pecado, fuera quitado y así recobrar esa relación con Dios. A esta transformación se le llama nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, verso 3, Jesús nos da la clave en esta conversación que tuvo con Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un principal de la sinagoga. Le dice así: Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, es una necesidad nacer de nuevo. Ningún ser humano, ninguna persona tiene conciencia de lo que es pecado hasta que no nace de nuevo. ¿Cómo y de qué manera podemos entender esto? En Juan capítulo 16 leemos los versículos del 8 al 10. Jesús habla del futuro para sus discípulos y del presente para nosotros hoy, porque estamos en la dispensación, en el tiempo del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. En el mundo hoy en día no hay conciencia de pecado. Lo convencerá también de justicia, porque no hay justicia, y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús. El pecado es consecuencia de no creer en Jesucristo. Y añade, de justicia, por cuanto voy al Padre. La justicia divina que está por encima de la justicia humana, y no me veréis más. Hermanos, una de las funciones del Espíritu Santo es convencer a los seres humanos de que son pecadores y necesitan arrepentirse y así poder nacer de nuevo y empezar a creer en el Señor. Las personas
necesitan conocer la gravedad del pecado, necesitan aceptar la obra completa de Cristo, conocer lo que Jesucristo padeció por nuestra culpa, conocer también que murió en una cruz y que resucitó para que su victoria fuera completa sobre el pecado y sobre la muerte, resucitando al tercer día. ¿Cómo llega esto a las personas incrédulas? En Romanos 10, versículo 17 dice, Pablo lo aclara muy bien, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde entra la función de la Iglesia, que es donde mora hoy el Espíritu Santo. Las personas van a creer en Jesucristo cuando escuchen el mensaje de Cristo, cuando escuchen el Evangelio de Salvación. Por este motivo, Dios le encarga a su Iglesia la llamada Gran Comisión, que no es otra cosa que reconciliar a los incrédulos con Dios. Así podrán nacer de nuevo, empezarán a creer, tendrán conciencia de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, y aprenderán a obedecer, y así dejarán de vivir en tinieblas, en esa ignorancia y en ese pecado, porque con este paso se recibe la luz admirable de Cristo. Nuestra predicación y sobre todo nuestro testimonio va a ser fundamental para que pueda llegarles el mensaje de salvación. Para esto es necesario que sigamos el consejo y la exhortación del apóstol Juan, que leímos al principio en su primera carta, capítulo 1, verso 7, donde dice, si vivimos en la luz, o sea, en la transparencia, en la sabiduría, en la verdad, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las personas que nos rodean verán que lo que predicamos, eso es lo que practicamos, y serán impactadas. De otra forma, nadie nos creerá, ni creerán en Jesucristo, que esto es lo más grave. Los cristianos verdaderos debemos andar, debemos vivir a la luz de la palabra de Dios, y así demostraremos que creemos en el único Dios verdadero. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.